Buenas amigos, bienvenidos una vez más a su programa Agenda Económica. El programa de nuevo está en el aire, hoy en compañía como siempre de don Ezequiel Molina Lizardo, con quien vamos a compartir un programa muy interesante sobre temas interesantes de actualidad, de presente y futuro, de agenda nacional, de agenda económica. Y vamos a compartir con una invitada, que yo quiero que sea don Ezequiel quien la presente. Pero antes, las buenas noches. Ezequiel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, para mí es un placer que comparta con nosotros este programa Claudia Francesca de los Santos. Y yo recuerdo cuando comenzamos a ver a Francesca en los medios, a escuchar de ella, que fue cuando fue nombrada viceministra de Obras Públicas en el gobierno de Daniel Fernández en el 96. Y todo el mundo siempre como que le cayó bien inmediatamente que una mujer joven con capacidad sea nombrada viceministra y todo el trabajo que ha hecho Francesca de allá para acá. En cierta manera, más hiciste una pausa de 4 años, pero ha hecho todo un trabajo. Debe tener una carpeta de presentación bastante amplia. Así que bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Te faltó algunos adjetivos importantes? Joven, hermosa, profesional, valiosa. Yo creo que la dueña de Obras Públicas. Sí. Evidentemente. Y una trigueña, una dominicana. Una dominicana de pura cepa. Con una gran impronta a nivel profesional. De hecho, quizá yo creo que sea una de las excepciones más notables de los gobiernos del PLD. Una funcionaria que aunque tuvo un pequeño lapso, pero que tiene un largo tiempo de labor pública, lo cual es muy importante, sobre todo por la actividad en la cual ella está involucrada, que tiene que ver con una de las carteras más importantes del desarrollo nacional, que es el Ministerio de Obras Públicas. Por las manos de Claudia, sin lugar a duda, han pasado muchas de las grandes ideas que hoy son presentes en la ejecución de lo que vemos hoy como un país transformado a nivel de infraestructura. Y de hecho, qué bueno que la tenemos a ella hoy, porque hoy en día, por ejemplo, el World Forum acaba de hacer un estudio en donde coloca a la República Dominicana en el 5º lugar en América en infraestructura vial. Y todo lo que se ha hecho a nivel vial viene desde el año 1996 a la fecha, con excepción de algunos bacheos en la autopista Duarte, pero indudablemente que ha sido un gran cambio. Y vamos a empezar, Claudia, por el tema vial, que es uno de los temas centrales de los gobiernos del PLD y de esta gestión también, y el hecho de que tengamos, sin lugar a dudas, uno de los países más atractivamente comunicados, que le permite a los sectores productivos nacionales, a los sectores nacionales que hacen turismo en el país y a todo el que viene a ver a un país que muchas veces, lo que hemos tenido la oportunidad de estar en esa famosa esquina donde se cruzan las dos autovías, se le llama bulevar, pero realmente parece un bulevar de una ciudad muy desarrollada. O sea, esas autopistas grandes, con tráfico rápido. Tú estás enamorado de la circunvalación del Este. Sí, estoy más enamorado porque me ha dejado 2 experiencias. Un problema en la espalda que no logro zafarme. Y segundo, que tuve una equivocación que me costó 1 hora y media de devolverme. Pero tú la has mirado la obra. No, lo que pasa es que son cosas que cuando tú las ves, tú las aprecias. Y cuando tú les ves el valor que tienen para la economía en su conjunto, tú la valoras más todavía. Y eso es lo que uno quisiera ver como replicado en muchos sitios. De todas maneras, yo quiero comenzar a preguntarte, y a que tú expongas a los amigos de Agenda Económica, la carretera que está siendo mejorada y ampliada, que va de Piedra Blanca hasta Rancho Arriba, incluye un elevado que está en la autopista Duarte en ese cruce. ¿Cómo va esa obra? ¿Cuánto va a beneficiar? ¿Cuántos vehículos pasan por ahí diariamente o pasaban? Porque me imagino que ahora está un poco interrumpido hasta que mejore bien. ¿Y qué tanto va a beneficiar esa obra a la economía dominicana? Sí, claro. Te voy a contestar esa pregunta y luego voy a lo del foro económico, que hay algunas informaciones que quiero que tengan con relación a eso. Sí, la carretera Piedra Blanca-San José de Ocoa va muy avanzada. Incluso en estos días se retiraron ya todos los equipos que manejaban el movimiento de tierra, porque ya vamos a una segunda etapa o a una etapa ya final de lo que es la carretera. Los trabajos avanzan muy bien. Vamos según lo programado, a entregar finales de año, principios del año próximo. Y la principal necesidad, y por lo cual esta carretera siempre fue un reclamo tan importante de la comunidad, es lograr sacar esa producción agrícola
directo a la autopista Duarte. Pero además se convierte en una conexión desde el Cibao al sur del país. Correcto. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista económico, le vamos a aportar una gran economía a todos estos transportistas que manejan estos productos, que cuando tienen que salir de San José de Ocoa tienen que hacer todo el recorrido en la carretera del sur, y si van al Cibao tienen que dar la vuelta y entonces coger la autopista Duarte. Esto representará una gran economía a Santo Domingo para luego devolverse. Para entonces devolverse. Y además, por el tema de costos, será una gran ventaja, porque los costos van a disminuir de este flete, como hemos decidido llamarle a este movimiento de productos dentro de la misma República Dominicana. Y están las proyecciones dadas, y además los productores lo ven como algo muy importante para ellos poder abaratar los costos de lo que son sus mercancías cuando llegan a los diferentes puntos como Santiago y Santo Domingo. Y uno de los, perdón Claudia, Ezequiel, uno de los grandes costos que tiene actualmente esa región son las pérdidas de los productos. Así es. O sea, correcto. Los repollos, las papas, se dañan porque no podían bajarlos. Y a veces... Que es el 40% de la producción de vegetales que tiene esa zona. Exactamente. Así es. Y algo muy importante es tú darles condiciones a las carreteras y acortar las distancias para la movilización de estos productos. Llega un producto con mayor calidad, porque llega en menos tiempo a donde va y en mejores condiciones, porque no hay un movimiento de una carretera mala, los productos dentro del vehículo. Realmente lo hemos estudiado, lo hemos evaluado, y básicamente esto ha sido porque hemos hecho esta reprogramación de proyectos en el Ministerio de Obras Públicas. A nivel mundial existe una competitividad muy fuerte en lo que se refiere al transporte de las mercancías. La República Dominicana tiene unos puntos de consumo muy altos, como son el Gran Santo Domingo, Santiago y los polos turísticos. La gran cantidad de nuestros productos van a estos tres puntos. Hay una gran cantidad que va a exportación, pero realmente nosotros tenemos un mercado que suplir. Entonces, ¿qué se ideó el ministro Gonzalo Castillo? Basado en los proyectos que ya existían en cartera dentro del ministerio, se decide priorizar lo que son estas circunvalaciones de diferentes provincias. ¿Para qué? Para lograr estas mercancías, moverlas de una manera más eficiente y en menos tiempo hacia estos diferentes puntos de consumo de productos. Entonces, comenzamos con evaluar los diferentes proyectos que existían y de cambiar algunos. Estamos viendo las imágenes de la carretera Rancho Arriba. Esa es la carretera Rancho Arriba, Ocoa, que va muy bien esos trabajos. O sea, los invito a que pasen por allá porque los trabajos... Yo la recorrí y quiero seguir hablando un poco porque también supe que ustedes tuvieron que arreglar muchos kilómetros de tubería de agua, o sea, sí, claro, de agua. Claro que sí, porque es una carretera muy parecida a la de Constanza, con humedades iguales, características del suelo muy parecidas, tiene un río de un lado, un nivel freático muy alto. Tú sabes, José Manuel, escúchame, Francesca, que ahí hay un proyecto ¿cómo se dice?, vacacional, que estaba oculto, prácticamente la gente no lo conoce, que ahora la gente lo va a disfrutar. Claro que sí. Y otra cosa que yo apuesto es que a que muchos empresarios y comerciantes y gente del Cibao que no apreciaba esa zona, porque no tenía cómo accesarlo, mire, el que llega hasta Ocoa, hasta San José de Ocoa, se da cuenta que ese es un clima parecido al de Jarabacoa, y hay unas montañas preciosas que va a haber seguro un desarrollo turístico interno. No, y hay unas cabañas, seguro que lo va a ver. Hay unas cabañas turísticas en San José de Ocoa con una vista espectacular, con la disfruté pocos lugares. Y la carretera que va de Ocoa hacia la carretera de Baní. No, esa está en perfectas condiciones. Eso es una cosa, una belleza. Sí. La verdad que han sido estos trabajos que vemos ahora en las imágenes, que son de estabilizar taludes. Son trabajos muy costosos y que necesitan de una ingeniería precisa para evitar posibles derrumbes de la zona. La inversión ahí ha sido importante y fíjense que es una carretera con las características y se parece muchísimo a la de Constanza. Y lo bueno también que están sembrando 20 veces
los árboles que derrumban. Sí, claro que sí, claro que sí. Es un proyecto que está completo. Claro, y un tipo de arborización que vaya acorde y que nos ayude con la estabilización de estos taludes. Claro, exacto. Entonces, como le comentaba con relación a por qué decidimos dirigir los proyectos principales a lo que son estas circunvalaciones, fue básicamente para esto, pero también basándonos en ese índice de competitividad global que menciona el foro, donde los países son evaluados, son 144 países que son evaluados, y son evaluados desde el punto de vista de la calidad de diferentes, ellos le llaman pilares. El pilar número 2 es la infraestructura. En este pilar, la República Dominicana hace unos 2 años ocupaba el lugar 107, 109, y en 1 año y medio ha alcanzado a ocupar el lugar 97, en lo que se refiere a comparar con estas 144 economías, donde tenemos economías de países muy desarrollados que a veces nos sorprende un poco que nosotros estemos en esta posición. Y la verdad que bajar esos números, uno lo entiende, bueno, poquito, no. Para lograr bajar esos números y colocarnos en el lugar 97, los esfuerzos de los países tienen que ser muy grandes. Sí, porque hay otros países que también están en el mismo fango, exactamente, ¿verdad? O sea, todos van tratando de subir y la verdad que cuesta. Entonces, una competencia férrea. Claro, entonces... Es que es competitividad y es claro, venta de bienes y servicios. Es Y si no hay logística... Claro, exacto, pero esto se une también, este plan de circunvalaciones se une también a la parte de acercar los puertos. Exacto. Entonces, la circunvalación de Santo Domingo, ustedes ven que la proyección es desde el puerto de Jaina hasta el puerto de Boca exacto, Chica, circunvalando toda la ciudad. Exacto. Ustedes tienen la circunvalación de Santiago, que luego va a Santiago Navarrete para acercar al puerto de Puerto Plata. Exacto. Y así vamos viendo cada uno de los puertos. Porque la idea es que con la apertura del nuevo canal... A los 2 puertos, perdón, Usted, el de Puerto Plata y el de Maimón Nuevo, que tú se hablas inaugura. solamente de aeropuertos, pero también de puertos, pero también de facilitarle a la gente, porque en el caso mío propio, cuando yo me iba todos los meses al Cibao, una vez al mes, yo tenía que coger obligatoriamente el 9, Sí. y del 9 al Carrizo, y el Carrizo, entonces viene después, ya yo no hago eso, yo me voy por el Malecón, cojo por Jaina, y me he ahorrado 1 hora mínimo. Así es, así es. Realmente el plan, básicamente, está la parte económica. Hacer al país más competitivo. O sea, con la nueva apertura del Canal de Panamá, la República Dominicana aspira de alguna forma en convertirse en uno de los hubs principales del Caribe. Entonces, para nosotros lograr esto, tenemos que hacer fácil la comunicación terrestre, marítima y aérea en la República Dominicana. La República Dominicana tiene 18.000 kilómetros de carreteras y caminos vecinales, de los cuales el 90%, perdón, está en muy buenas o en buenas condiciones. Entonces, esto nos da una importante posición, por eso tenemos el 5º lugar dentro de los países de Latinoamérica, porque es increíble como nuestra área es tan pequeña, apenas 48.000 kilómetros, y tenemos 18.000 kilómetros con el 90% de ellos en muy buenas condiciones. Entonces, por ahí va el plan. Hicimos este plan de circunvalaciones, pero además hicimos el plan de reordenamiento urbano de estas poblaciones que están cerca de las circunvalaciones para que la puedan utilizar y ayudar al manejo del tráfico. Es para que también las partes rurales que producen alimentos no tengan que pasar por los pueblos necesariamente. Exactamente, pero también, como mencionas el caso de que tú ya no tomas el 9 y los Alcarrizos, sino que tú te vas a la de San Cristóbal, correcto, tomas tu circunvalación y te vas allá. Esa es la idea. La idea es también que cada una de estas poblaciones que circunvalamos tengan la opción de tomar la circunvalación para ir de un punto a otro hasta dentro de la misma población. Correcto. O sea, que no tengan que tomar el entaponamiento de la ciudad, y esto nos ayuda a desentaponar el tráfico de cada uno de estos pueblos. Uno de los temas importantes que incide en todo esto, cuando tú hablas de la parte de ordenamiento urbano, tiene que ver la altísima plusvalía que está proporcionando todo este proyecto vial a zonas en la República Dominicana que convierten hoy en día a esas mismas zonas en más atractivos para parques industriales. Que yo no sé si yo me voy a convertir en un fiscalista en el futuro, porque yo decía, pero toda esta circunvalación que están haciendo, que le dan valor a las propiedades, ¿por qué no le están cobrando el impuesto de plusvalía? Porque eso existe, no se está cobrando el impuesto de plusvalía. Eso ya le toca a ustedes. Claro. Pero esa es una de las partes importantes que estamos dejando como impronta para
las necesidades que se van creando de los mismos, bueno, un dueño, fíjate qué interesante, un dueño, vamos a comentarlo en el segmento siguiente. Sí. Bien, no hay duda de que hablar de infraestructura, logística, obras viales es un tema, Ezequiel, Claudia, un tema nación. Cuando uno ve en países como los Estados Unidos y uno va a Miami, y tú ves como en la Florida tú le vas comiendo a los Everglades para convertirlo en urbanizaciones, y lo conviertes en industrias, pasa lo mismo con el tema de las circunvalaciones. En el caso de Miami, por ejemplo, los grandes malls hoy en día están totalmente fuera de Miami. O sea, el famoso Dolphin hace 10 años estaba muy afuera, pero ya hoy en día está dentro. Ya está dentro. Entonces, eso mismo pasa. A mí me agradó muchísimo ver al empresario Julio Brache dando las gracias en la inauguración de la circunvalación. Pero Julio Brache iba a su hacienda de nombre Jubaca, en Villa Mella, y yo era muchachito, niño, y eso era un viaje como al interior, pero un viaje largo, sí, pero muy largo. Así es. Y hoy en día él se encuentra que la circunvalación le pasa por el frente de una de las principales fincas de más alta tecnología en producción de leche. Por llegar a la cuava era difícil. Exacto, pero sí, era muy difícil. Pero fíjate que eso mismo va creando, fíjate cómo cambian los modelos económicos. Dice, bueno, pues ya el camión de leche va a llegar en 15 minutos a la planta. Sí. Pero así se va replicando en otros tipos de negocios. Y así eso ayuda muchísimo porque llega más fresca la producción. Claro, esa es la idea, la calidad del producto. Claro. Y es más atractivo porque, por ejemplo, para los empresarios, que de hecho ya yo sé, hay proyectos inclusive de transformación de basura, sí, de biomasa en la misma zona, proyectos muy grandes, con países grandes, van diciendo, bueno, pero este es el sitio ideal para yo hacer una gran zona franca. Y eso se va replicando. Y ese es el modelo que tenemos que seguir. Y esto solamente se logra cuando tú creas las bases de esta infraestructura. Eso reduce la delincuencia también, la gente no lo cree, porque tú tienes esa circunvalación grande y es más difícil ya que tú puedas ser atacado. Y es un tema de seguridad, o sea, claro, por ejemplo, tanto en el tráfico, la ciudadanía y todo lo demás, porque ahora tú vas a descongestionar la Luperón, por ejemplo. Exacto. La Luperón definitivamente será más atractivo utilizar la circunvalación. Incluso ya el ministro ha recibido varias comunicaciones de las compañías que transportan combustible, gas y este tipo de materiales, donde nos presentan los estudios que ya ellos vienen haciendo dentro de sus compañías, de los beneficios que le ha generado el tema de las circunvalaciones, economía, tiempo, menos gasto de gomas, lubricantes, etcétera, por lo tanto generan menos contaminación al ambiente. Y en base a eso no se podría crear normas específicas en donde sea obligatorio el tránsito de ese tipo de vehículos. Sí, lo que pasa es que hay países que lo tienen así, o sea, es obligatorio que tienen que estar por ahí. Sí, lo que pasa es que tenemos que ir paso a paso, porque recuerda que cada una de estas circunvalaciones tiene un pago de un peaje, y se supone que cuando tú creas vías con pago de peaje siempre tienes que darle otra opción al conductor. Sí, correcto. Ya el tratamiento de los vehículos pesados irá siendo otro, pero a los conductores siempre hay que darle esa segunda opción, sí, de tener una vía donde no tengan que pagar. Eso tiene una salida técnica económica, sí, que en vez de hacerlo así, no es una crítica, pero es una sugerencia al ministerio, de peajes por tramos, solamente 2 peajes, o a la entrada de la circunvalación o a la salida. Entonces tú no te sientes presionado de que, bueno, pero yo voy antes... Yo me voy a devolver en el segundo pago, pero voy a tener que pagar 2, pero sí, paga ahí mismo. Entonces, lo que pasa es que hasta la ubicación de esas estaciones de peaje se estudia, porque hay muchos accesos que nosotros debemos crear. Entonces, recuerda que estas circunvalaciones son financiadas a través de una fiducia y tiene que haber un plan de retorno de esta inversión. Exacto. De alguna manera. Claro. Entonces, cuando se plantean, se evalúan esos accesos que estamos obligados a crear por el tema de que hay comunidades que no podemos dejarlas fuera. Entonces, basado en eso es que se ubican estas estaciones de peaje. Pero te puedo decir algo, por ejemplo, la circunvalación de Santiago, que al principio había un tema que... el peaje. Pues déjeme decirle que nosotros en menos de 6 meses
excedimos la proyección que teníamos de tráfico y de entrada de recursos a través de ese peaje. Es que es ideal, si tú no vas para Santiago, si tú vas directo, no haces nada con claro, no, y muchísima gente se queda en Santiago y prefiere pagar el peaje para llegar desde antes de la Estrella Sadal hasta después de la Estrella Sadal. Porque llega más rápido porque llega más rápido al centro de la ciudad. Sí. Entonces, en las proyecciones que teníamos con esa circunvalación, por ejemplo, la excedimos en muy poco tiempo. Y entendemos que con esta circunvalación de Santo Domingo también será el mismo Hablando caso. De esa circunvalación de Santiago, que va a enlazar y enlaza a Puerto Plata, esa carretera de Navarrete, Puerto Plata, que sí. Cuando yo la tomé el año pasado me impresionó porque había sido mejorada, pero me dicen que todavía está siendo mucho más mejorada. Sí, esa carretera la mejoramos, porque ya las condiciones que tenían no iban a soportar el proceso de licitación al que la estamos sometiendo porque estaba ampliada a 4 carriles y es toda una licitación, es todo un proyecto. Pero esta carretera tiene unos temas de fallas geológicas en ella y ameritan un mantenimiento permanente de la misma. Está en una zona sísmica de movimiento tiene diario. Tiene una falla que la atraviesa y con eso lo único que nosotros podemos hacer es arreglarla cada vez que se deteriora o cuando va en proceso de deterioro. Específicamente en la zona antes de llegar a Inver, esa zona siempre está... Exactamente. Y la que va entonces, la que se llama turística, que va a Puerto Plata. Sí, esa es otra carretera que está en carpeta. Esta carretera es muy parecida a San José de Ocoa, así mismo, Piedra Blanca, Constanza. Es una carretera Fue un buen esfuerzo cuando la hicieron, como la hicieron, pero la verdad que se deterioró muy rápido. Es una carretera de montaña con derrumbes permanentes por el mismo tema de fallas geológicas que existen en la zona. Y es un proyecto que está también en carpeta, incluso es un proyecto que fue contratado hace varios años. Lo que pasa es que la inversión que hay que hacer para resolver estos puntos críticos es alta y Obras Públicas se mantiene dando un mantenimiento. Y se lanzó también la licitación de esa carretera hace pocos meses y se paró por un tema de recursos, básicamente. Así es. Yo tengo alguien que me dio, como digo, una información que a mí me alegró y no sé si es cierto. Hay una circunvalación, por decirlo así, que va desde la 7S hasta prácticamente la carretera que va hacia el Salto de Jimenoa. ¿Eso es cierto? ¿Por dónde va? ¿O tú no tienes conocimiento de eso? Me dicen eso, que viene circunvalación por el Camus. Bueno, realmente eso tú no conoces, ese proyecto... eso me lo dijeron, ¿no? Y no me lo dijo nadie oficial, fue una persona ese de la zona. Ese proyecto no lo conozco, pero sí existe un camino en esa zona. Existe un camino que las personas de por ahí lo usan, pero realmente no lo tenemos como un proyecto de carpeta en este momento. Entonces, vamos ahora a hablar de la circunvalación de Santo Domingo. El camino anterior que tenían los famosos aserraderos. Exactamente. Esa circunvalación de Santo Domingo, tenemos 2 etapas ya. Sí. Primer tramo, segundo tramo. El tercer tramo, ¿cuándo comienza, cuando termina? Ahora mismo... ¿Cómo está poco eso? Sí, ahora mismo nos encontramos haciendo un levantamiento de cuál sería el mejor trazado, porque ya el tramo que va desde la carretera que va hacia Yamasá hasta lo que sería Boca Chica, básicamente en el tramo ahí detrás de la Victoria, hay unos grandes humedales y tenemos la cuenca de los Ama en la zona. Entonces, en términos ambientales, se está evaluando con mucho cuidado cuál sería el trazado de la misma para no afectar básicamente estos humedales de los Ama. Exactamente, porque definitivamente tenemos que ir de la mano con el tema ambiental, no lo podemos echar a un lado. Pero en este momento donde estamos, si tú llegas al cruce con la carretera de Ligüero, tú puedes tomar la Jacobo Masluta y de alguna manera comenzar a salir hasta las Américas. Tomas la Jacobo Masluta todo el tiempo derecho, tienes ya los 2 elevados allá, de aquel lado del puente de Sabana Perdida. Sabana Perdida y salir allá a la carretera Mella y ya te fuiste. Exacto, sales a las Américas o a la carretera Mella. Ya de por sí tienes una opción para circunvalar la ciudad de alguna manera, porque en las intersecciones más difíciles ya tienen los elevados. Que a través del corredor Duarte, pues construimos en esa zona para poder agilizar el tránsito después que se cruza el puente de Sabana Perdida sobre el río La Isabela. Que de hecho también hay conectividades hacia el proyecto de la Ciudad Juan Bosch a nivel vial. Sí, si me permiten hablar un poco del proyecto Ciudad Juan Bosch. Claro, para eso. Bueno, el proyecto Ciudad Juan Bosch, así es. Ahí inmediatamente toman las Américas,
puedes accesar a Ciudad Juan Bosch, pero además puedes accesar a Ciudad Juan Bosch por la carretera Mella. Pero además ya tenemos en carpeta, iniciando, ya comenzamos la limpieza de esta carretera, de la ecológica. La ecológica, sí. Entonces la ecológica pasa justo al frente de Ciudad Juan Bosch. Que por cierto, tiene un nombre fabuloso, pero el dominicano es también fabuloso, porque ecológica, pero es la avenida que tiene más cosas de jugo de China, de leche. Sí, en su momento fue ecológica por el tema del farallón. Tú hablas de eso de Juan Bosch en el próximo, esa ciudad Juan Bosch en el próximo segmento. ¿Cómo no? Bien, amigos, continuamos con el programa de Agenda Económica. José Manuel Valiente, Ezequiel Milizardo comparten este programa con Claudia Francesca de los Santos, viceministra de Obras Públicas. Tú ibas a hablarnos de la ciudad Juan Bosch y sí. Te vi emocionada. Sí, a mí todos los proyectos me emocionan, pero realmente el proyecto Ciudad Juan Bosch es lo que pudiéramos llamar el primer proyecto, que es una asociación público-privada. Es un proyecto, para explicarlo simplemente, donde a través de una fiducia, el Estado que posee estos terrenos los urbaniza y los pone a disposición del sector privado para que los desarrolle. Es un diseño preparado por el Estado a través de una licitación que se hizo, un plan maestro para 25.000 viviendas, de las cuales ya se encuentran en proceso las primeras 11.000. Sí. Ya hay unos 6 desarrolladores que resultaron ser ganadores de estos lotes. De la primera, allá hay 6 ganadores ya de la segunda etapa y se acaba de aperturar el proceso de la tercera etapa. Exactamente. Ya hay una segunda etapa con otro grupo de unos 6 o 7 más, dependiendo, y ya hay una tercera etapa que ha sido abierta. Entonces, va muy rápido. En esta asociación, como es el Estado que debe entregar el proyecto urbanizado, los contratistas son ¿quiénes? Obras Públicas, la CAS y EDESTE. El mismo Estado es quien se encuentra desarrollando cada una de estas etapas del proyecto, siendo pagado a través de la fiduciaria, de la fiducia que se creó para este proyecto, que es la fiducia de viviendas de bajo costo. De bajo costo. Esa fiduciaria madre, los que ganaron la licitación, la primera etapa, ahí 6 empresas. Ahí tenemos los trabajos de la ciudad Juan Bosch. 6 empresas. Sí, ya. Bueno, ahí está cómo quedaría, sí. Pero la verdad que es impresionante ir y ver ya cómo estas compañías, estas primeras 6 compañías, ya tienen varios edificios levantados, incluso con la primera mano de pintura. Entonces ahí va a haber de todo. Sí, esa es la idea, que ahí haya de todo, que sea una pequeña ciudad. Sí. Yo muchas veces digo, bueno, en Pedernales tú tienes cerca de 10.000 habitantes. Es el modelo para en Ciudad Juan Bosch estamos hablando de 25.000 viviendas. En Jimaní hay 4.000. Bueno, eso es para que tengamos una idea de qué se trata. La 25.000 viviendas vendrían siendo como 100.000 personas. Multiplícala por 4 mínimo. Exacto. Por 4 miembros de la familia. Ahora que hablamos del tema del fideicomiso, que es una estructura, por ejemplo, en México, no hace una obra de infraestructura pública, sino es a través del fideicomiso. Así es. El gobierno, y creo que ha sido uno de los grandes pasos en donde todos los países del mundo tienen problemas de presupuesto y tienen problemas de recursos y de financiamiento, utiliza la figura del fideicomiso como un ente que propicia el caminar con proyectos que se repagan y en donde hay una gran, y lo más importante para el Estado, para ustedes, la gran transparencia que proporciona este mecanismo. Así es. Es hacer lo posible de lo que usted siempre creyó imposible. Sí. No, así es. En Colombia, por ejemplo, ellos también utilizan este mecanismo. Ciudad Verde, que el presidente estuvo presente allá, y grandes 50.000 viviendas. Así es. Y grandes proyectos viales. De ciudad, exacto. Grandes proyectos viales, ellos lo desarrollan a través de la financiación. Una cosa, Francesca, aun cuando son viviendas de bajo costo, yo quisiera tocar el tema parqueo, si lo domina esa parte, ¿habrá suficiente parqueo en la ciudad Juan Bosch para tener el 50% de la población por lo menos con parqueo? Claro que sí. Recuerda que quienes están desarrollando son desarrolladores del sector privado y ellos tienen que vender su proyecto. Sí. Entonces, para viviendas económicas está establecido una normativa de parqueos,
porque es que aunque estos proyectos sea una parte del Estado y otra parte ellos como desarrolladores privados, ellos tienen que aprobar su proyecto como cualquier otro dentro del Ministerio de Obras Públicas y cumplir con toda la normativa. O sea, no están exentos de esa parte. Hay algo muy importante que Claudia empezó a mencionar. Este proyecto no es algo sacado de la manga de alguien. El diseño fue una licitación. Así es. Que lo ganó una empresa que creo que se llama Consorcio KSI. AGKSI. Un proyecto, y el diseño contempló todas las alternativas urbanísticas, inclusive temas de conservación de energía, seguridad. Por ejemplo, no sé si visten los techos que están, o sea, las casas, los apartamentos casi se les obliga a que hagan uso de energía no convencional. El tema de los parques es uno de los temas principales en cuanto a la ambientación, las escuelas, los colegios, parques, los hospitales, parques. En cada lote que se le entrega a los desarrolladores, ellos están obligados a desarrollar por cientos de áreas en diferentes cosas. Hay un porcentaje que debe ser huerto, hay un porcentaje que debe ser para los niños, hay un porcentaje que debe ser parqueo, o sea, todo está establecido. Y la seguridad también. Y la seguridad también. Y todo fue valorado en las licitaciones, con puntaje. Todo eso, exacto, se le dio puntuación en cada una de las evaluaciones que se hicieron, porque es una de las exigencias. Ellos van a desarrollar su proyecto, pero tienen que cumplir con normativas de la ciudad Juan Bosch. ¿Cuál es la capacidad? ¿Van a ser 25.000 viviendas entonces? Sí, el proyecto está pautado para 25.000 viviendas. La idea es que... Luego es replicar esos proyectos en otras ciudades. En otras ciudades. Sí, sí, por ejemplo, ya se ha planteado Santiago, se ha planteado La Vega. Lo que está haciendo el Estado es ubicar lotes de ciertas dimensiones para poder ir cubriendo este tema de este déficit. por ejemplo. Sí. Bueno, pudiera ser, pero para llegar a 500.000, esto es un proyecto que se desarrolla en varios años, 10 años. Claro. Entonces, estas réplicas, aunque no serían tan grandes como Ciudad Juan Bosch, pero sí la idea es ir replicando el esquema en diferentes provincias de la República Dominicana. Hay una cosa importante, fíjate, el Estado, yo conozco bastante bien el tema, ha desarrollado proyectos en áreas cañeras, por ejemplo. En este caso, el hecho de hacer una fiducia madre en donde el Estado aporta los terrenos y la infraestructura, eso tiene un valor al final en el precio de venta. Así es. Del precio de venta, esa fiduciaria tiene que coger ese dinero que le corresponde a terreno e infraestructura y pagárselo al Estado dominicano a la fiducia madre. Así es, porque... Entonces hay una combinación muy clara, muy transparente de cómo funciona el mecanismo, pero siempre va a estar pagando el usuario final el bien y se redistribuyen los diferentes tipos de costos de inversión. Ahora, el usuario final tiene un incentivo fiscal también por ser vivienda de bajo costo, en donde prácticamente el inicial le sale gratis al adquiriente inicial. Sí, tiene dos incentivos. El incentivo del bono tierra. Del bono tierra. Y el incentivo por ser vivienda económica, la ley que existe para 189. El tema de vivienda económica. Sin embargo, no hay una garantía en que no se arrabalice con el tiempo esas ciudades. No, claro que sí, porque es que es una normativa y los mismos desarrolladores privados no van a dejar que se arrabalice. Es como que un desarrollador privado desarrolle su proyecto con ciertas normas, seguridad y todo lo demás, y él vela porque esto se mantenga así. Además, inmediatamente se crea una junta de vecinos que vela por la conservación de esto. O sea, para llegar ahí hay que cumplir con ciertas normativas porque debe mantenerse de esa forma. Además, por ejemplo, Ciudad Juan Bosch, ya nosotros nos encontramos preparando los diseños de los destacamentos policiales, bomberos. Ya las escuelas y las estancias infantiles comenzaron a construirse. Entonces, es un proyecto que es toda una estructura. Para mí, yo lo hablo de él como una pequeña ciudad, o sea, es una ciudad. Estamos hablando de 25.000 viviendas, no en cualquier lugar tú tienes 25.000 viviendas. Bueno, tenemos dos damas dominicanas profesionales, porque hay una colega de ella que también vive enamorada de ese proyecto, que es Lena Chicone. Sí, ella es la directora, de lo que es del fideicomiso, de esta fiducia. Pero qué bueno, pero cambiando de tema, y yo creo que ese es un proyecto, uno de los grandes proyectos. Dame una pregunta más, escúchame. Aunque no está obra pública involucrada directamente, la barquita. ¿Cómo va la barquita? Si tú tienes algún... Bueno, la barquita está muy avanzada. Sí. La barquita, su inauguración ya es próximamente. Y la barquita hay que visitarlo para ver la diferencia y tú entender de qué lugar estas personas van a ser reubicadas. Hay que ver la pregunta de Ezequiel que hizo hace un minuto atrás. ¿No se va a revalizar la barquita?
Bueno, la barquita... Porque eso sí tiene connotación de revalorización. Ustedes saben que al principio yo participé en lo que fue el proceso del levantamiento y todo lo demás. Y la verdad que cada vez que bajaba a la barquita, me sorprendía la limpieza y la organización que tenía esa junta de vecinos en lo que se refería a eso. La barquita inundable. La barquita inundable. Sí, la verdad que me sorprendió, y como ellos se cuidaban, inmediatamente una zona iba a ser inundada, tomaban ellos mismos las personas y lo colocaban en el área más alta. Pero además, donde tú caminabas, donde tú circulabas, muy limpio. Y seguro. Y bueno, la parte de seguro yo... Como iba de día, no te puedo decir, pero hay varios padres, como el Padre Alegría y otros sacerdotes que están en la zona, que la verdad que han hecho proyectos interesantísimos para esas comunidades. Yo te pregunto y no es lo que tú piensas ver. Cuando yo llegué al sitio, yo dije, bueno, pero caramba. Yo te pregunto porque realmente es seguro. Peligroso es arriba en Capotillo. Sí. Sí, es difícil porque está frontera con la avenida Duarte, hay una serie... Sí. Pero ahí es como tú dices, hay grandes experiencias de que la gente como que se va reorientando. Y es una junta de vecinos muy fuerte. ¿No será invadida de nuevo? Bueno, mira, la experiencia, por ejemplo, que se vivió en Boca de Cachón, que se construyó este pueblo para mudar todas estas personas. Se mudaron todas las personas y se demolió lo que era Boca de Cachón. Okay. Porque es una forma de obligar a las personas de que no pueden volver al lugar, porque es protegiéndolo a ellos que estamos. Pero tú sabes cómo son. Sí, entonces se hizo esto, hay una seguridad militar que no permite que las personas vuelvan y ocupen el lugar y se mantengan donde deben estar, porque hay un proceso de adaptación, hay que entenderlo. Hay un proceso de adaptación que no podemos obviarlo. Bueno, el tiempo nos demuestra que conversar con Claudia Francesca de los Santos es una tarea ardua de muchos temas que se nos van a quedar. Hemos hablado de cosas interesantísimas e importantes. Ustedes, la relación que ustedes tienen con el tema de los ayuntamientos, o sea, cómo se maneja actualmente el ministerio, y qué tipo de coordinación hay porque hablamos de Ciudad Juan Bosch, pero hay cosas que están de un lado, quién las hace, quién no las hace. Yo veo a los alcaldes siempre en las inauguraciones, sí, pero no veo que aportaron nada. Sí, exacto. Como en la circunvalación estaban toditos y hasta tenían 2 mítines montados ahí mismo. Es como, ven, te voy a invitar para que la gente se dé cuenta que tú no hiciste nada. Sí, 2 mítines montados en la circunvalación, el que quiere sacar y el que se quiere quedar. Y el que quiere entrar, perdón. Bueno, que el presidente se asustó porque pensaba que era con él, pero se puso diciendo. Sí, en esta semana participé en la Liga Municipal Dominicana en una especie de foros que ellos tienen, y surgió el tema de la mancomunidad. Ese era el tema principal, el de la mancomunidad, donde nosotros como Obras Públicas presentábamos los proyectos que hemos realizado con las alcaldías y con los municipios, que han sido exitosos y bien vistos por ellos, como fue el plan de asfaltado con las alcaldías. Fue a nivel nacional, el ministro Gonzalo Castillo se movió en el país entero a reunirse con cada alcalde. ¿Qué hacíamos? Bueno, dime tú como alcalde cuáles son tus prioridades, pero dame un documento que esté firmado por la iglesia, por la gobernación, por las juntas de vecinos y por ustedes como alcalde, donde nos digan 1, 2, 3, 4, 5, cuáles son las prioridades para nosotros abordarla de esa misma manera en lo que a reparación de calles se refería. Pero además le decíamos, bueno, como lo que nosotros tenemos es asfalto, ustedes hacen aceras y contenes y nosotros venimos y asfaltamos. Y la verdad que el proyecto fue muy bien visto por todos. Barrios que tenían hasta 20 años sin asfalto lo obtuvieron a través de este programa. Se ha bajado un poco la marcha por un tema de recursos, pero es un plan que se mantiene y que el año próximo con el nuevo presupuesto esperamos poder atacarlo de la misma manera. Entonces, en esta reunión con los ayuntamientos, le pedíamos a ellos la integración, porque definitivamente no solo el Ministerio de Obras Públicas, las demás instituciones como turismo, como medio ambiente, necesitan la integración de las alcaldías y de los diferentes representantes de los municipios y de los distritos, para que las cosas se puedan ejecutar como debe ser. Que son los verdaderos gobiernos. Porque al final ellos son los verdaderos gobiernos y son los que conocen las necesidades
de las poblaciones. Y muchas veces nosotros desarrollamos planes como ministerio y como no tenemos la información de qué están haciendo ellos, podemos estar duplicando esfuerzos cuando los recursos son escasos y la capacidad técnica es escasa. Entonces, la idea es, con este tema de las mancomunidades, es ayudarlo a ellos a que puedan prepararse para lo que se está planteando a través de los ministerios, porque, por ejemplo, tenemos alcaldías que decían, bueno, pero nosotros no podemos ni siquiera hacer las aceras y los contenes, pero existe la mancomunidad. ¿Qué dice la mancomunidad? Bueno, tú puedes asociarte, hacer una especie de sociedad con otra alcaldía, que no tiene que hacer frontera contigo. Tú puedes buscar una de otro lugar y decir, mira, vamos entre los dos, ayúdame a hacer esta parte, yo te ayudo a hacer esta parte, y entre ambos podemos resolver estos problemas de las comunidades. Y eso lo van a lograr a través de las mancomunidades. Este foro es básicamente para hacer partícipes y conocedores a los alcaldes y a los encargados de distritos y a las municipalidades de que este mecanismo existe y tiene mesas de trabajo para cada área. Onofre Rojas es que está a cargo de estos proyectos. Con gran experiencia en esta área. Con gran experiencia en esta de área. Hecho, y ha sido un propulsor toda la vida de este tipo de proyectos. Y lo que se necesita ahora básicamente es que esas autoridades crean en que esto realmente puede surtir muy buenos efectos para ellos mismos. Antes de la pregunta final de un minuto, nos quedan 2 minutos, uno mío y uno de Ezequiel. De aquí al 2016 y mirando hacia el 2020 inclusive, carpeta y portafolio del Ministerio de Obras Públicas de cara a la agenda que requiere el país. Bueno, aparte del tema de las circunvalaciones, que están la mayoría listas, y nos encontramos trabajando en este momento en la circunvalación de Asua. Estamos terminando lo que es el trazado de la circunvalación a Baní para lanzar esta licitación. También nos encontramos participando en lo que va a ser el desarrollo de Pedernales como provincia y sus zonas turísticas junto al Ministerio de Turismo. Pero también nos encontramos, va a comenzar dentro de unos días, lo que es el 911 en la ciudad de Santiago, que va a estar a cargo de toda la zona norte del país, no únicamente Santiago. Hemos visto varias licitaciones en la prensa del 911, sí, en tipo de equipamiento, sí, tecnología. Básicamente nosotros lanzamos hace 2 meses y medio, casi 3, lo que fue la licitación del edificio. ¿Y cómo van a hacer eso de Santiago y toda la zona norte? O sea, la base va a estar en Santiago. La base va a estar en Santiago, pero ellos van a tener, recuerda que esto es un sistema básicamente de cámaras y comunicación. Correcto. Hay mucha tecnología en este proyecto. Por lo tanto, el edificio no es un edificio tradicional. Incluso las autoridades de los Estados Unidos que asesoran al Estado Dominicano, pero además hacen donaciones importantes en equipos y tecnología a este proyecto, eso tiene un protocolo. Exigen una serie de temas básicamente estructurales en este edificio. Este edificio tiene que ser una especie de búnker. Un búnker, sí. Pero además tiene que estar capacitado para durar 30 días, supliéndose energía y todas las necesidades que tenga dentro del edificio. O sea, ante cualquier siniestro, este edificio debe permanecer 30r días en pie. Sin interrupción. ¿Nos pueden dar un tour por el cuarto frío del de aquí para ver los alimentos que tienen guardados? Pero, bueno, y las ambulancias serán diferentes entonces, porque ahí en esa zona hay sitios que no hay forma de tú llegar a una clínica de asistencia. Sí, pero fíjate que aquí es lo mismo y por eso se idearon este tema de las motocicletas, que son una especie de primeros auxilios. Y la idea es que el motor entre a los callejones y demás, pueda sacar a la persona a la ambulancia que está afuera. Mi pregunta iba en que hay pueblos que no tienen un buen centro de salud para asistir a alguien que tenga algún problema de cardíaco. Entonces, me imagino que las ambulancias serán algún poquito más completas porque tienen que llegar más lejos. Sí, también esto va, porque todo es una cadena, esto va amarrado a los centros de atención primaria que se están construyendo en todas las provincias a nivel nacional. Entonces, la idea de los centros de atención primaria es eso. Conectividad. Conectividad, que tú llegues, veas cuál es el problema y puedes referir o decidir si resolverlo ahí mismo. Estabilizas y si tienes que trasladar, trasladas. Esto, Claudia, qué interesante, Ezequiel. Aquí hay una gran movilidad de recursos humanos. Así es. Gente nueva con empleos nuevos. Así es. Por ejemplo, 911 son 300 puestos 24/7. O sea, son 300 personas en 3 turnos trabajando 24/7. Eso es lo que se tiene aquí en Santo Domingo. Entonces se va abriendo una necesidad dependiendo de la zona.
Y cuando tú decías lo del cuarto frío de aquí de 911, no te equivocas, porque No, por pero ejemplo, para el área de videovigilancia, el sistema de aire acondicionado que hay que montar es realmente un cuarto frío. Porque el equipo consume mucha energía y calienta y hay que mantenerlo frío. Así es, muy frío, hay que mantenerlo. Sí. Por eso es que Dalbert está tan blanco. Sí. Tú que trabajas o que eres funcionario del año 1926, ha visto entonces, ha trabajado con diferentes ministros. Yo no me pongo guapo. Tú trabajaste primero con Diandino. No, primero con Jimmy Durán. Luego Diandino. Freddy Pérez, Víctor Díaz y Gonzalo Castillo. No, bueno, correcto. En esos casi 20 años, yo he sentido personalmente que esta es la gestión como que más la gente ha apreciado lo que ha hecho Obras Públicas. Tal vez los demás también han hecho su trabajo. ¿A qué se debe, de acuerdo a tu criterio, si es posible obtenerlo, que en estos 3 años de Gonzalo Castillo, de la gestión de Gonzalo con sus viceministros, es que la gente ha apreciado más los trabajos de Obras Públicas? Sí, mira, yo digo que honor a quien honor merece. ¿Qué se ha hecho que nunca se había hecho? Honor a quien honor merece. O sea, de cada uno de esos ministros con los que yo he trabajado, cada uno ha tenido su particularidad. Su estilo diferente. Por ejemplo, yo recuerdo Jimmy Durán, donde le entregan un proyecto sumamente importante que fue toda la 27. Iniciar esto nunca se había hecho. Sí, pero luego sigue Diandino Peña. Sí. Es definitivamente un ingeniero de gran valía y transformador. Sí. Entonces, viene Freddy Pérez. Recuerda que el único que no es ingeniero es Gonzalo. Bueno, viene Freddy Pérez con su forma, viene Víctor Díaz con su forma, y llega Gonzalo Castillo, que no es ingeniero, pero es un gerente. Entonces, muchas veces los puestos no es un tema de que tú pertenezcas a la profesión, sino de que tú seas un buen gerente. Claro, te tienes que apoyar de las personas que saben de los diferentes temas, pero él lo ha manejado con gerencia y se ha ido básicamente, porque si ustedes ven el gobierno del presidente Danilo Medina, hacia allá es que va, a lo que la gente necesita y ve más. Recuerden que comenzamos señalizando las vías que estaban oscuras, iluminando las vías, resolviendo los puntos críticos que inundaban toda la ciudad. Entonces, básicamente ha sido una gestión de atender las pequeñas necesidades de la gente y por lo tanto la gente percibe más el trabajo que se viene haciendo. Qué bien. Eso significa que Gonzalo ha sido más potable. No, hay que reconocer, Gracias, Francesca. Hay que reconocer al ministro Gonzalo Castillo y al equipo que Claudia conforma. Bueno, Claudia quizás la viceministra más vieja del ministerio, y qué bueno haberte tenido aquí. Es un orgullo para Agenda Económica y para el equipo de Agenda Económica el saber que contamos con mujeres dominicanas tan valiosas y que le aportan tanto a la sociedad dominicana. Claudia, muchas felicidades por todo este tránsito. Te auguramos una gran carrera política. Y gracias por tu visita. Que Dios lo bendiga, amigo. Gracias por tu atención. Gracias.